Hoy vengo a hablaros de la serie Gypsy, una serie que podéis encontrar en Netflix y supongo que en otras plataformas de internet, que va sobre la relación de una psicóloga con sus pacientes. Relaciones tóxicas, tortuosas y perversas. Relaciones histéricas basadas en identificaciones, pero en identificaciones no con sus pacientes, sino con la persona que trae a su paciente a terapia. Es decir, estamos hablando de triangulaciones. Por un lado tenemos la principal triangulación de la serie, que es la relación de su paciente con su ex. Entonces esta triangulación está en uno de los vértices la ex, en otro su paciente y en otro ella, la psicóloga. En este vídeo lo que voy a hacer es analizar por qué esta mujer actúa como actúa, pero desde luego que bajo ningún concepto sería tolerable el poder acudir a un psicólogo, a una psicóloga que hiciera este tipo de cosas, este tipo de conductas, y si en algún momento dado uno observara algún tipo de estas conductas en su terapeuta, lo mejor que pudiera hacer es o llamar al colegio de psicólogos de su ciudad o directamente dejar de ir. Bien, entonces estaba explicando la primera triangulación, la triangulación principal de la serie, que es la de el paciente, que es un chico joven que viene a terapia hablando de su ex. Tiene una relación dependiente, un tanto tóxica, y no logra romper, no logra superar la vida sin ella. Entonces la terapeuta va a llevar a cabo una serie de conductas totalmente fuera de lugar, como obligar al paciente durante la sesión a que llame por teléfono a la ex para decirle que no va a volver a verla nunca más, o hacerle firmar que no va a volver a ver nunca más a su ex. Todo esto movido porque la terapeuta va a conocer a esta chica después de que su paciente le hable de ella, de su ex, va a ir expresamente a un bar a conocer a esta chica para establecer una relación con ella, una relación, no sé ni cómo nombrarla, una relación amorosa, tóxica, dependiente. Ahora bien, ¿por qué la psicóloga va a comenzar a hacer este tipo de cosas, a obsesionarse con la ex de su paciente? Pues la terapeuta se identifica a través del discurso de su paciente con la persona de la que le está hablando. Se identifica porque se ve reflejada en sus conductas, en su forma de ser. Se identifica entonces con el síntoma de su paciente, porque el síntoma de su paciente es la chica, su ex. Esta identificación con el síntoma de su paciente es una identificación histérica. Y en este identificarse en la ex de su paciente, no solo le involucra a ella, sino que se genera una nueva triangulación. Allí donde estaban su paciente, la ex de su paciente y ella, esta triangulación viene a recordarle, invoca una nueva triangulación, que es la relación entre su marido y ella, entre el marido y la psicóloga, y este tercer vértice del triángulo, que sería la ex de su paciente, con quien ella se identifica. Por lo tanto, cuando establece contacto con la ex de su paciente, empieza a ver a su paciente como si fuera su marido. Va a repetir aquellos conflictos que tiene sin resolver con su marido, o aquellos reproches que tiene hacia él, aquellas faltas que tiene en su relación de matrimonio, o de las cosas que se arrepiente haber hecho o no haber hecho con él. Va a empezar a proyectarlas en la relación que tiene la ex de su paciente con su paciente. Por otro lado, tenemos la segunda triangulación, que es otra paciente que es una señora mayor. Esta señora mayor acude a terapia hablando de su hija. Es decir, el síntoma de esta señora es su hija, con quien tiene una mala relación, con quien quiere
resolver, con quien quiere mejorar la relación que tiene. Entonces, esta triangulación sería la paciente, la hija de la paciente y la psicóloga. En este caso va a hacer lo mismo. En vez de ir a un bar para conocer a la persona susodicha, se trata de una peluquería, sabe dónde va a hacerse el pelo la hija de su paciente, así que va todas las semanas a esta peluquería para conocer y hacerse amiga de la hija de su paciente. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué necesita la psicóloga conocer a la verdadera hija, ¿no? En vez de quedarse con las palabras que su paciente le dice sobre quién es su hija? Bien, pues hace este acting de ir a conocer a la hija de su paciente y de tener contacto y establecer un vínculo con ella, porque una vez más se está identificando con el síntoma de su paciente. Una vez más se está identificando con el tercer elemento de la triangulación. Conforme más su paciente le habla sobre su hija y la relación que tiene con ella, más la psicóloga detesta a su paciente y quiere salvar a la hija de la paciente, que esto significa alejarla de la madre. Y hace esto porque ella se está identificando con la hija, recordándose a sí misma la relación que tenía con su propia madre. Entonces se vuelve a realizar una nueva triangulación, donde una vez más la persona de menos es la paciente en cuestión. Esta nueva triangulación sería entre ella, la psicóloga, la madre de la psicóloga y la hija. La hija no como la hija de su paciente, sino como aquella figura en la que ella se está viendo reflejada, en la que ella se está identificando en la relación con su madre. ¿Qué vienen a decir ambas triangulaciones? Que tiene en la primera triangulación un conflicto con su marido sin resolver y en la segunda un conflicto sin resolver con su madre. Y a partir de no tener estos conflictos resueltos, se ve identificada en estas triangulaciones a partir de los discursos de sus pacientes. Es decir, se ve reflejada en los síntomas de sus pacientes. Y al no tener resueltos estos conflictos, se identifica con la persona que le recuerda a sí misma y no logra reprimirlo, tiene que actuarlo. Como si no tuviera conscientes estos conflictos y se defendiese intentando alejarlos de la conciencia a través de la actuación. En ambos casos se termina victimizando, ella se identifica con la víctima en cuestión y termina proyectando, sintiendo odio hacia sus pacientes. Esto es muy importante, que no se identifica con sus pacientes, se identifica con la persona que trae a terapia a su paciente, no con su paciente. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros para no perderos ninguno de los contenidos, ya sea para aprender o para recordar.